Pues, Rodolfo Ruiz, buenas noches. Jesús Manuel, ¿cómo está? Oye, Buenas pues hoy, noches. para mí es un placer, es un gustazo, es un honor recibir al doctor Luis Benavides, a quien tengo el gusto de conocer desde que llegó a trabajar aquí al Estado con Manuel Bartlett, Sí, cuando la candidatura participó en una cantidad de cosas, de proyectos, de juntas, de decisiones, y luego pues ya en la función pública fue un personaje. Leer su currículum nos llevaría un rato. Un rato, sí. Un verdadero rato. Simplemente diré lo que pone él en Ujú. su página Del CIPAE. del CIPAE, que es el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Pone esto: educador mexicano, pensador, políglota, conferencista internacional. Ese es Luis Benavides en muy pocas palabras. Y a la espalda traes mucha cultura y muchas cosas, no, Luis. pues, muchos Mucho. años. Bueno, llegar a los 88 en su estado, yo creo que estás muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Te preguntaba a manera de coloquial cuando entraste ahorita, me hiciste favor de traer un libro para mí y otro para don Rodolfo, El fraude de la reforma educativa. Y le digo, oye Luis, pero esto es de ahora. Me dice, no, esto es de cuando Peña Nieto, pero sigue igual. Entonces, quizás O sea un peor, buen, ¿no? quizás sea O un buen peor con, principio. No, no, no. Este, no, 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 no es que esté a peor o mejor. Es que no se ha enfocado Ujú, a lo que pide la Constitución, ujú. ¿verdad? Se han dejado dominar por ideas extranjeras, por grupos de poder, también extranjeros Ujú. o nacionales, y se les olvida que eso está muy bien regulado en la Constitución, ¿verdad? O sea, ¿Extranjeros de dónde? De qué países? Mira, es- hay los modelos norteamericanos, Que lo hemos copiado en Ujú, alguna época de nuestra mucho, historia, y otro el español, ¿no? y También el lo copiamos. francés, Hay el el francés. francés, francés. Y, y hay el modelo del Banco Mundial que, que nos Es impone. el motivo de este libro. Sí, que nos impone a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, ese es el grave problema. Y se les olvida que tenemos, yo creo, la mejor constitución del mundo respecto a la educación. Y entonces esto es el grave problema y el fraude que seguimos haciendo con la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo del fraude, Luis Benavides? Mira, el más grande es identificar educación con escuela, ¿verdad? Son cosas distintas. No, la escuela tiene que formar parte de la Ujú. educación, ¿no? Pero O no sea, es la mandar a los educación. hijos a la escuela no es educarlos. No, Es una no, parte de la es una educación. parte, Y la pero otra no parte es es el lo... seno familiar, supongo. No, y otra La es la sociedad, la sociedad, sociedad. otra es la sociedad. Y así es como lo enfoca la Constitución, ¿verdad? Ujú. Que eso es lo bonito de nuestra Constitución. Eh, yo hago mucha importancia en el primer decreto que después se vuelve Sentimientos de la Nación y después en las tres grandes constituciones que hemos tenido ha permanecido, ¿verdad? Que quien pisa este territorio es libre, aunque sea esclavo de donde sea, ¿verdad? Es libre. Entonces, la primera acción educativa que tenemos que aprender Tenemos derecho a todos, la escuela todos los que pero no pisamos nada este más eso, territorio. tenemos derecho a no ser esclavos, a no dejarnos esclavizar por nadie, a no esclavizar a nadie, no dejarnos ni siquiera esclavizar por cosas, ¿verdad? Esto es formidable, pero eso exige un proceso educativo a lo largo de la vida, porque a veces no se da uno Bueno, ya no cuenta. somos esclavos, sino súbditos, ¿no? No, de todas maneras, Ujú. no. Ser súbdito es ser esclavo, ¿verdad? Ujú. No, y es obedecer a un Obedecer a alguien régimen
decir, que no es electo democráticamente, Claro. sino por sangre o Claro. por herencia o por... sí. y además, Un monarca seccional. por ejemplo, Trump, ¿verdad? Sí. Que es de 4 años nada más, pero repetibles, ¿no? Ujú. Si lo que está ligado a este, que es el artículo 1, ¿verdad? Lo que acabo de decir de la Constitución, es el artículo 39. El artículo 39 que dice que el soberano en este país es el pueblo, ¿verdad? Y que nada que se haga el gobierno fuera de él tiene que ir en contra de esa soberanía del pueblo. Cuando dices que estamos igual, Rodolfo dijo peor, o por lo menos igual, sacaste este libro sobre la reforma pues, educativa junto con Manuel Bartlett, Ujú. que Manuel Bartlett fue secretario de Educación. Ujú. Sí. En el sexenio de Salinas. Señor Salinas. 3 años, Sí, porque no le gustó Sí, sí. lo que estaba haciendo No, pues Salinas. fue totalmente en contra de lo que pensaba Manuel. Pero, ¿crees que debíamos retomar los principios de la educación en México? ¿De qué época? ¿Cuándo estuvimos mejor? A ver, cuando se elabora la Constitución, pues desde antes, ¿verdad? Cuando están los sentimientos de la nación, se habla de la educación del pueblo, ¿no? Entonces, cuando nos olvidamos de que la educación no es ir a la escuela, ¿eh? y todo lo depositamos en la escuela, estamos traicionando. La escuela rural mexicana entendió eso perfectamente. Y por eso las escuelas iban a transformar a la sociedad, aunque no fueran a la escuela, ¿no? No estoy dogmatizando. No, pero estaba pensando que varias escenas de esto que estás diciendo se ven en el cine mexicano de la época de oro, que se le llama Claro. así, Ujú. del cine mexicano, cuando Pedro Infante sale como profesor en un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, junto con Irma Durantes, que era Sí, sí. jovencísima y muy Sí, sí. bonita, y era el profesor del pueblo, y tenía como 40 o 50 chamacos, y, o sea, esta tarea se ha perdido. Sí se ha perdido porque era la transformación de la sociedad. Y esto es muy interesante porque este es el pensamiento árabe, ¿verdad? Este pensamiento árabe, las primeras universidades que se crean en el mundo son árabes y les ponen el nombre de las ciudades. Luego se copia ya en Occidente también. Bueno, Granada fue sede Sí, en claro, España cuando, claro. sí, cuando la Pero las dominación universidades que se hacen en Occidente también asumen la idea árabe. Por eso crean la Universidad de Bolonia. Que fue la primera en Europa, ¿verdad? La de Heidelberg. Bolonia, ¿no? No, Heidelberg. Pues no fue. Antes de esas ya había otras Ujú. que Pero así como reconocida, Universidad, que sí, la se primera. mantiene hasta hoy Heidelberg, Ujú. en eh, Alemania, junto al río Neckar, donde hay sí, unas truchas muy buenas, claro. por cierto. Pero ¿qué es lo que hacen? Poner el nombre de la ciudad. Sí, no Porque es la Universidad Autónoma de no sé qué, no es el edificio ni ni siquiera los popular, ni nada de estudiantes, eso, sí. sino es toda la ciudad que está comprometida con los procesos educativos. Y aquí es donde se pierde la visión, ¿verdad? Porque se dedica a dar conocimientos. Ujú. Y cuando la educación se dedica a dar conocimientos, obedeciendo pues a un principio de cartesiano, ¿verdad? Que el hombre es la razón, ¿verdad? Sí, hasta un hotel tiene, ¿no? Ujú. Sí, sí. El nombre. Aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Entonces comienza este olvido, ¿verdad? Que no son los conocimientos los que fundamentalmente te hacen ser humano. Sí. Cuando leíste, no sé si leíste los nuevos libros de texto, Sí. creo que de Rodolfo, tú comentaste creo que alguna vez algo,
en una de tus columnas, ¿no? Sobre el contenido. No sé si los leíste, pero ¿qué impresión tienes de lo que se hizo en el sexenio pasado para transformar al Y del estilo modelo de la nueva escuela de la mexicana. nueva escuela mexicana? Bueno, la intención es buena, ¿verdad? Porque pretende irse a la sociedad, pero sin tomarla en cuenta. Se pretende involucrarla, pero pues no. Sí, sirve. El proyecto de ser humano surge de la sociedad. ¿Por qué dijo de ser humano? Porque el único instrumento que hemos inventado los seres humanos para hacernos humanos es la educación, ¿verdad? Esa es la educación la que nos hace seres humanos. Pero cuando nosotros definimos el ser humano solamente como la razón y ahí el conocimiento, pues nos olvidamos, traicionamos el sentido de la educación, ¿verdad? Y eso es fantástico porque lo quisieron desde el sexenio pasado recuperar, pero sin consultar a la sociedad. La gran diferencia, puedo decir yo, de un verdadero humanista es, cuando llega a la educación, es preguntarle a la gente, ¿verdad? Y no hacerle preguntas de qué quieres que sepan, ¿verdad? Sino cómo quieres que sean tus hijos y tus nietos. ¿Verdad? Que ese es el resultado de la educación. Ese es el resultado de la educación. Si no le consultas esto a la gente, entonces la gente no tiene parámetro, ¿verdad? Para decir, este es el camino. ¿Y así lo han hecho en otros países? Porque leí en su currículum que tiene experiencia en 60, Bueno, 60 países. Por ejemplo, a mí me, digamos, un modelo que me llama la atención es el coreano. Sí. Bueno, Japón y Corea, ¿no? Sí, lo que pasa es que están muy manejados ahí, no por el humanismo, sino por la tecnología. Sino por la tecnología. Sí, eso lo puedes conseguir en China. A mí me tocó un proyecto en China para formar 10 millones de ingenieros en electrónica. Pero así se lo propusieron, digamos, los ciudadanos del pueblo, en China, No, en Corea. Se lo propuso el gobierno. ¿O fue un proyecto más bien de arriba hacia abajo? De arriba para abajo. Sí. Hay ejemplos a lo largo de la historia cuando la gente ha participado, ¿verdad? Sí, oye, pero yo me quedé con la duda de cuál fue la mejor época para el sistema educativo. Yo creo que el tiempo de la Escuela Rural Mexicana, que se le atribuye mucho. No. Bueno, también durante Lázaro Cárdenas, pero fue anterior, aún anterior al famoso Vasconcelos. Vasconcelos, sí. Sí. Estando cuando se recrea la universidad, comienza ahí un movimiento social muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a modificar la sociedad? Y eso pues, eran ideas. O sea, es el momento posrevolucionario. Nos comienza antes de la revolución. ¿Cuándo los científicos? Con los científicos, sí. Comienza esa ideología. Con los científicos de Porfirio Díaz, con el positivismo. Claro, Porfirio Díaz fue parte de eso. Sí, cuando se comienza a cuestionar el positivismo, ¿verdad? Y entonces comienza a decir, bueno, es que el ser humano es más que la mente, ¿verdad? Y viene Vasconcelos con el famoso esteticismo, ¿verdad? El esteticismo, sí, ¿no? que va más a las artes. Y al afecto, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, comienza ahí y se concreta en la universidad, siendo rector Vasconcelos, pero el gran ideario de esto fue Rafael Ramírez. Sí, Rafael Ramírez, que siguió con la Escuela Rural Mexicana, con las normales, dando ese sentido humano, decir, es la sociedad. Hay hasta una medalla, ¿no? Que se otorga a los maestros por años de antigüedad. Sí, pero se olvida el espíritu.
y su doctrina, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién echa a perder el sistema cuando funcionaba más o menos bien? Pues se va echando a perder. Caudillismo, Se echa, bueno, el PRI. primero un poco con Calles y Cárdenas, que hacen mucho énfasis en lo social y poco en lo individual. O sea, se contamina de ideología. Se contamina de ideología. Eh, Surge Vázquez, el que antecedió a Vasconcelos, que era un general profundamente humanista Uh-huh. y que está nada más 3 años con Ávila Camacho. Con Manuel Ávila Camacho. Con Manuel Ávila Camacho. Esa es una recuperación fantástica del humanismo, Uh-huh. que luego quien lo expresa también de una manera extraordinaria es Torres Bodet. Claro, Torres Uh-huh. Bodet. Torres Bodet. Oye, ¿el sindicalismo es parte de haber echado a perder el sistema educativo? Yo creo que no, pero se le dio entrada a cuestiones educativas, no a cuestiones laborales, que es su función. Y cuando tú confundes lo laboral con lo educativo, entonces pues dependen más de lo laboral que de lo educativo. Ha habido cosas extraordinarias hechas por el sindicato. Jongitud fue un buen elemento. Fue bueno, y aún el Bester, ¿verdad? Pero se fueron más por el lado político. por el lado o sea, lado eran buenos laboral. en su momento y se desviaron por ambiciones, Sí, ambiciones y un poco por una corriente que nos invadió, la corriente del Banco Mundial. El neoliberalismo. Que comenzó el neoliberalismo, ¿verdad? Que nos hizo borrar esa visión humanista. Sí. Y que Torres Bodet, de una manera extraordinaria, pudo volcar en la reforma del artículo 3, que muchos han criticado, ¿verdad? Pero porque no entran a los principios filosóficos que los sostienen. O sea, esta idea del humanismo, de regresar al humanismo, es buena, pero no la estamos aterrizando, no se está aterrizando. No la estamos aterrizando porque no hemos comprometido a la sociedad. Y la sociedad no se compromete cuando tú le dices vengan a la escuela. Bueno, ni a los maestros, ¿no? Si uno les pregunta a los maestros qué es la nueva escuela mexicana, qué es el humanismo, no entienden. No lo entienden. Bueno, no es que no lo entiendan, es que no fueron tomados en cuenta para hacer el modelo de la... Bueno, pero si no fueron tomados en cuenta, por lo menos deberían capacitarlos, instruirlos sobre el modelo. No, yo creo que... Bueno, yo creo que es que eso tendría que ser a partir de las normales donde estudian los maestros, para que cuando salgan tengan ese pensamiento. Y también... Pero no hay un cambio en los programas de estudio de las normales, ¿no? ¿Sí? No, porque sigue lo mismo y con problemas muy graves. Por ejemplo, con el periodo de que se suspendieron las escuelas, ¿verdad? Por el COVID. La epidemia, sí. Se cambiaron planes y programas. Y acabando el COVID, se volvieron a cambiar. Entonces, gente que había estudiado antes en la normal, pues perdió 3 o 2 años de su vida porque cambiaron los planes de estudio. Y si querían... y cambió incluso la manera de enseñar, de instruir. Y claro, y entonces lo que pasa es que llegas y te dices, bueno, tú llevas 2 años, pero no te valimos nada porque ya hay otros planes y programas, ¿verdad? Eso es... Puebla estaría en la media nacional, más abajo, bueno, no creo que esté arriba, pero bueno. ¿en qué nivel nos sitúa bajo la óptica y la experiencia que tienes, Luis? Yo lo creo que me caí abajo, porque se perdió el trabajo educativo de un humanista que fue gobernador, ¿verdad? Y que había sido secretario de Educación. Eso se perdió y se sustituyó justamente con la visión, con la político, pero político quedar bien, quedar bien.
¿verdad? Asumir lo que... Un tema de control político y control electoral, porque parece Sí, se claro, han utilizado a los más. se utilizó para eso. Ujú. Y se perdió pues, eso que estaba, voy a decirlo, en el programa educativo poblano. El programa educativo poblano surge de la Constitución Política de Estados Unidos mexicanos y de Puebla. La Constitución Política de Puebla tiene un artículo extraordinario que no tiene ningún otro estado, que es el artículo 26, que es el que habla de la familia. Yo me acuerdo que cuando sucedía esto, tenía yo alguna relación muy cercana con don Rosendo Huesca. Y comentaba esto que estás diciendo del modelo educativo de Bartlett, porque ya se hablaba del Angelópolis, todavía no se veía nada, pero pues estaba en la mesa de las discusiones y el debate y todo. Y decía Huesca, dice, no, lo mejor que está haciendo Bartlett es el modelo educativo. Eso lo decía Huesca, Sí. ¿eh? Sí. Sí, yo con Bartlett tuve una experiencia muy interesante con los obispos. Sí, claro. Siendo el secretario de Educación, Sí. Prigione quiso informar. Girolamo Prigioni. Sí, quiso informar a los obispos de en qué consistía lo que estaba haciendo la Secretaría de Educación con Bartlett. A nivel federal. A nivel federal, pues no, sí, que implicaba todo. Y lo primero que hizo fue invitar al episcopado. El episcopado invitar a Bartlett. Sí, me acuerdo de eso. Y yo fui con él. Incluso en ese sexenio, cuando Manuel Bartlett era el secretario, se formó un consejo consultivo en materia de educación. Y esos consejos pues ya desaparecieron. Claro. Eran justamente, digamos, esa integración con los sectores sociales. Preguntarle a la sociedad. Sí. Y yo fui el presidente de ese consejo. De ese consejo. Eso ya no existe. Esos consejos ya se perdieron. Oye, y después de Bartlett entra un policía. No, después de Bartlett entra... Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Pero en la educación no. Pero en la educación no, entra Cedillo. No, sí, Cedillo, claro. Cedillo. Sí. Entra sí, Cedillo. Porque Gutiérrez Barrios fue secretario de Gobernación. Pero también de Educación. No, pues nunca fue. Porque él venía de ser gobernador de Veracruz, pide licencia para ser gobernador. No, seguro. Preguntar a la inteligencia artificial. No le tiene que preguntar a la inteligencia artificial. Él era gobernador de Veracruz, pide licencia y llega a sustituir a Garrido en el Chiapaneco y se convierte en el secretario de Gobernación. Así es. Y efectivamente, Ernesto Cedillo asume la Secretaría de Educación. Porque él era secretario de Programación y Presupuesto, pero se suprime a los 3 años de Salinas, se suprime esa secretaría y lo nombra secretario de Educación. Y con él entra así de lleno el Banco Mundial y la visión. Y se perdió el Consejo Consultivo. Todo. Yo fui presidente de Sí, lo recuerdo, sí, claro. Sí. Y esa experiencia se repitió en Puebla. Y eso lo repetimos en Puebla, claro. Entonces, cuando Bartlett deja de ser gobernador, se vuelve a ceder el espacio al Banco Mundial y a todas estas tendencias. Claro, por quedar bien con México, con Cedillo, que ya era presidente. Eso ha sido terrible porque ha modificado y no hemos podido erradicarlo, ¿verdad? Y todavía recientemente lo acaban de retomar con la prueba PISA. Bueno, esa prueba se dejó de aplicar en México. Sí, unos años con López Obrador, pero ahora lo acaban de retomar. Pero por las presiones, ¿no? Porque yo no vi buena voluntad por parte de López Obrador o de Claudia Sheinbaum de retomar la prueba PISA. Más bien fueron presiones. Pues sí, pero presiones a la Secretaría de Educación y que se deja convencer. Y otra vez lo mismo con los exámenes que ponen, ¿verdad? Se dice hacia dónde va la educación. Y ese es el grave problema que seguimos teniendo.
O sea, que el modelo educativo nos lo imponen desde el exterior. Ese es el problema. Claro. Oye, ¿hay alguna diferencia en los sistemas educativos estatales, en los federales, las universidades autónomas y las escuelas y las universidades privadas? ¿Tienen rumbos diferentes o al final es lo mismo? Es prácticamente lo mismo. Y más acentuado en algunas universidades privadas. ¿Sí? Mucho más acentuado. Porque piensan que son fábricas de empleados, ¿no? El TEC de Monterrey sería un ejemplo. Y fábrica de profesionistas. Profesionistas, sí, sí, pero profesionistas para ganar dinero. Sí. No para dar, no para profesar el servicio social, ¿verdad? Y para construir a la sociedad de una manera diferente. Uh-huh. O sea, eso es la gran falla. Oye, en tu experiencia y todas las partes donde has andado, ¿qué preocupación te ha perdurado hasta los 88 años por donde has pasado y dices, sí, nunca se ha podido cambiar esto, nunca se ha podido modificar, hay un pendiente para este país que muchos pensamos que era la llegada de López Obrador? Sí. Y nos dejó a deber. Claro, porque él no se preocupó por la cuestión educativa, sino meramente social, que estuvo muy bien, porque la educación es un movimiento social y él logró que ese movimiento social se diera y transformó el país, pero no lo identificó con procesos educativos, ¿verdad? No lo sistematizó como pero impulsó la escuela mexicana. Sí, pero no la aterrizó, no la tropicalizó, no la bajó. Pues, hubo declaraciones, hubo la declaración, o sea, se quedó en el discurso, pero se quedó en palabras. Uh-huh. Nadie entiende eso. Y yo digo, bueno, la culpa es que se les olvidó que había ese artículo 3º y manosearon el artículo 3º del principio de López Obrador y la parte sustantiva humanista se dispersó. Se llenó de ¿cómo diría yo? De populismo. Pues no, de una idolatría a los derechos humanos, como si los derechos humanos no estuvieran consagrados en la Constitución. Uh-huh. Y entonces todo donde pudieron metieron derechos humanos. Hubo algunos comentarios de politólogos y investigadores en estos temas que cuando salieron los libros de texto y la nueva escuela mexicana y esto, decían que era una copia asumida de otros países de corte socialista o comunista. Marx, ¿cómo se llama? Sí. Ese asesor que llegó con la Secretaría de Educación. Que se llama Marx. Sí, pero eso, ¿sí le ves alguna identidad con el sistema cubano, con el Venezuela? Uno de los sistemas más humanos es el cubano. Es el cubano. Y quizás otro muy cercano es el venezolano, ¿verdad? Que está preocupado por la transformación de la sociedad. Brasil lo intentó, ¿verdad? Pero Chile no pudo porque la intervención del Banco Mundial es terriblemente fuerte. ¿Qué es lo que el Banco Mundial busca al influir en los sistemas educativos de las naciones? Que el ser humano es un ser económico, uh-huh. Entonces que lo que necesitas es prepararlos en la economía. ¿Qué quiere decir prepararlos? Producir y consumir. Que sean eficientes y produzcan. ¿Eso no es una especie de esclavitud moderna? Claro que sí, por supuesto, y por eso digo que olvidarse de este artículo primero y no ser fiel al artículo 39 no te permite entender el artículo 3º, porque el artículo 3º dice lo primero que es el fin de la educación, ¿cuál es? El desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Todas.
¿Y qué quiere decir eso? Pues que te tienes que conocer, porque si no intentas, no conoces tus facultades, tus capacidades, sí, ¿verdad? Entonces, sus habilidades. Entonces, esto es fantástico y esta es una labor de la sociedad, ¿verdad? Y es una labor de la familia y debe ser una labor de la escuela y no es así. Oye, me brincó ahorita uno de tus proyectos, en la época de Manuel Bartlett, la Universidad para el Desarrollo. ¿Qué pasó con ella? Le echaron a perder. ¿Quién? Fíjate, Los estudiantes, los maestros, los directores, los rectores. los rectores. Es que era recuperar todo aquello que tú sabes. Sí, la experiencia, la experiencia. Sí, la experiencia, sistematizarlo. Claro. Ves qué te falta para que tú te sigas desarrollando, Sí. sea en una profesión, en un empleo, lo porque que no quieras. pudiste, porque tuviste que trabajar, Claro, porque te enfermaste. pero todo lo que tú hiciste tiene un valor. Tiene un valor. Pero luego pues se convirtió en Es una escuela para ofrecer títulos a los que no tenían, que estaban en el servicio público. Exacto. O sea, se pervirtió el modelo. Decir así. Sí, hasta doctorados. Como Ruiz Esparza, como varios políticos, sí. Ana Tere creo que también. No, Ana Tere no estudió en el... No, pero muchos políticos después aprovecharon y vinieron aquí a... Sí, se titularon cuando ya le cambiaron el nombre, ya dejó de ser la universidad y le pusieron otro nombre. Sí. La UNIDES, ¿no? Universidad del... Era UNIDES. Era la Universidad del Desarrollo. Tenía, Universidad del Desarrollo. Pero después le cambiaron el nombre. Sí, y ahorita existe todavía esa universidad. Sí, hoy es un instituto, ¿no? Instituto de no sé qué. Sí, pero se perdió el sentido original. Que era, digamos, humanitario. Claro. Que era reconocer las capacidades de la gente y nada más sistematizarlas para que pudieran tener un título profesional. Y que tú supieras qué te falta para poder obtener. O sea, identificar, digamos, estas son tus carencias, te capacitamos sobre esto y ya puedes tener ese título. Esa era la idea. Y eso a la UNESCO le encantó, Le encantó. Oye, el modelo de los llamados centros escolares. Que se perdió también. O sea, fue una aportación importante en un determinado momento de Puebla para el sistema educativo, pero no sé si siga cumpliendo con su función o no. Sí cumplió, quizás en esa época, porque México necesitaba gente capaz de vivir con orden, ¿verdad? Es decir, una de las consecuencias de la revolución fue que comenzamos a crecer muy rápidamente, pero sin orden mental, sin orden social, ¿verdad? Cada quien hacía un poco lo que podía y lo que quería y como quería. Entonces, esa formación de esa época de cuando se crean los centros escolares de Rafael, ¿verdad? Fue muy bueno, porque tuvo mucha influencia en la sociedad al ver pues hasta los desfiles, la marcialidad, es decir, que se exigía orden, ¿verdad? Y eso sí penetró. Dicen que uno de los que copió el sistema fue Aquiles Córdoba. Sí, seguramente. De Atocha, sí. Que es parecido al escolar de hace muchos años. Por el orden y por la el orden, organización. Sí. Sí, y eso yo lo reconozco. ¿Qué pasó después? Que se volvieron santuarios, ¿verdad? Y al volverse santuarios se olvidan de su función social. Y yo les decía, ¿un centro de qué? El centro por sí mismo no existe, es un punto en el espacio, ¿verdad? Pero no, ese punto en el espacio no tiene dimensiones. Para que se vuelva centro, tiene que ser el referente de todo lo demás. De lo que está alrededor.
Pero cuando se encapsulan, ¿verdad? Ya no son centro de nada. Y se vuelven abadías, se vuelven castillos, ¿verdad? Y que dan nobleza. Claro. Dan títulos, ¿verdad? Oigan, don Luis, retomando el tema de Manuel Bartlett, el humanismo que, digamos, que usted dice que Manuel Bartlett pregonó en materia educativa, ese humanismo se perdió en la universidad, ¿no? Con la reforma que tuvo la Universidad Autónoma de Puebla. Ahí no se aplicó el modelo educativo, ahí más bien se aplicó un modelo, digamos, extranjero también, digamos, muy enfocado viene el College Board, o sea... No, el primero no. La primera intervención en las universidades que se dio aquí, claro, vinieron extranjeros y yo participé con ellos. Y lo que se veía fundamental, por órdenes de Manuel también, era el artículo 3. El artículo 3, el desarrollo armónico de todas las facultades, el amor a la patria, ¿verdad? Y la solidaridad internacional. ¿Pero eso para qué? Como dice el artículo 3, para la convivencia humana, ¿verdad? Y luego describe las características de la convivencia humana, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la integridad de la familia, la convicción del interés general, el sentido de fraternidad e igualdad entre todos los hombres, ¿verdad? El interés general por encima del interés particular. Esto es fantástico. Eso estaba en el primer proyecto, creo que fue el Minerva, ¿no? Sí, el Minerva, exactamente. Minerva. Pero digamos, eso no se aterrizó así, porque había un modelo de universidad, el modelo de Universidad Democrática, Crítica y Popular. Que ese fue el anterior. Sí, el anterior, que viene el proyecto Minerva, digamos, se desplaza, pero yo entendí un modelo tecnocrático, digamos, el Minerva. El Minerva no era tecnocrático. Primero fue reforma universitaria, luego fue el democrático, crítico y luego fue el Minerva. Y en esa época yo lo que tengo presente es que los rectores de la crítica y de la reforma universitaria, o sea, de los 50 y pico a los 70, salieron y se fueron a vivir a su casa y no tuvieron chofer y manejaban su coche. Pero después, cuando entra en Minerva, todos los rectores tenían guaruras, casa en Miami, en Houston. Sí, es cuando vino José Docker. No sé, pero, o sea, fue una camada de rectores que lo que buscaron, en el caso de Puebla, fue enriquecerse. Así es. Es muy triste, pero el modelo sí proponía... O sea, el modelo Minerva sí planteaba, digamos, una formación humanista. Más humanista. Sí. ¿Y que se pervirtió? ¿Lo permitieron los rectores? No, no los rectores. Es un cambio en una universidad es muy difícil. Sobre todo por los maestros de tiempo completo. Y ahora hay menos, ahora hay más de hora mucho clase. Menos, sí. Ahora hay más de hora clase. Y lo otro, los que ya llevan en su materia años. Sí. Ese cambio. O sea, romper la inercia es muy complicado. Los decanos no son buenos. Pues hay decanos buenos. Si no se actualiza, pues no pueden ser buenos, ¿no? Es que una tendencia es a repetir tus éxitos, lo que tú crees que son tus éxitos, aún como maestro o como profesionista, ¿verdad? Y cuando tú no cuestionas tus éxitos, entonces tiendes a repetirlos. De ahí viene esa frase. Repetir lo que estás haciendo. El hombre es el único ser sobre la tierra que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Así es. Es muy interesante todo este proceso de repensar la educación. Sí. Oye, ahora con la llegada de la inteligencia artificial, a mí me gusta leer mucho sobre los avances, sobre lo que va saliendo. No la uso. Todavía sigo trabajando con la inteligencia rudimentaria. Saco mi regla de cálculo para sumar, restar, multiplicar, dividir y manejar los resultados de álgebra. Todavía me enseñaron
regla de cálculo, y creo que ya ni existen. Pero leo los artículos que salen publicados sobre los avances. Y hoy en la mañana leí uno que decía que es un reto importante y que hay un riesgo enorme, que las personas que van a consulta con la psicóloga o el psicólogo porque necesitan terapia, ya no pueden pagar. Sí, con el psiquiatra, que es lo más grave. Ya no pueden pagar el costo de la consulta. Y ahora le hacen la consulta al chat GPT. Entonces entran en el modelo que sea, porque hay varios, ¿no? Le preguntan a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial empieza a mantener los diálogos con el paciente y a darle las recomendaciones sobre lo que debe hacer. Y si esto lo llevas al terreno de la educación, cuando los niños de hoy día, la generación, ¿cómo se llama ahora? Alfa, son niños que nacieron ya con el dispositivo en la mano, que lo manejan perfectamente bien, que no leen un libro, que no lo leen, y que el libro pues es un objeto que está ahí en el librero, pero que sirve para detener la puerta, ¿no? Para que no se azote, o para poner varios y subirte y alcanzar algo. Toda la revolución que viene en los sistemas educativos en el mundo están pasando por la inteligencia artificial. A México evidentemente nos pegará, y sobre todo en las sociedades con recursos económicos. ¿Qué va a pasar con los segmentos? Volvemos a la escuela rural. ¿Qué va a pasar con los segmentos que ni siquiera internet tienen en las escuelas? Que no tienen internet, que no tienen estos alcances. ¿Qué va a suceder? Va a crearse una brecha enorme. Sí, una brecha que los de arriba van a perder el sentido de lo humano. Por supuesto. Sí, y lo humano se va a conservar abajo. Pero un humanismo muy rezagado, o sea, con mucha ignorancia. Sí, claro. El primer humanismo no fue culto. Sí, pero digamos, no fue culto. Los cultos eran los sacerdotes y los médicos, ni los reyes eran cultos. Sí, esto es muy interesante porque sí plantea problemas educativos y humanos. Y una brecha. Sí, pero yo creo que lo que está pasando es, si no lo cuidamos, es que esa capacidad de convivencia humana se pierde. Y se está perdiendo. Y esto se va a generar pues más diferencias sociales, más diferencia económica. Claro, porque entonces lo importante vuelve a ser la cuestión financiera, ni siquiera económica, la cuestión financiera. Sí, la cuestión financiera y tecnológica, ¿no? Y con la tecnología, porque es lo que te da el manejo de los bitcoins y todo esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que por eso la Constitución, yo regreso a la Constitución, insiste mucho que la característica de la educación mexicana, y así lo llama, es la búsqueda de la convivencia humana. Ahora, ¿qué tendría que hacer el gobierno, el Estado mexicano, para, digamos, resolver este problema? Lo primero reestudiar el artículo 3 y comprenderlo bien, quitarle todas las porquerías que le pusieron, ¿verdad?, al artículo 3, y ver la filosofía que encierra ahí, que es una filosofía, que cuento la anécdota que no conté, del arzobispo Huesca. Te quería mucho. Sí, él era el presidente de la Comisión Episcopal de Educación. Entonces, cuando invita a Prigione a la cena para la explicación, pues me pide Bartlett que yo les explique por dónde va el modelo. Y yo dije, bueno, pues miren, lo que busca es el desarrollo armónico de todos, lo que dice el artículo 3. Y cuando dije, ¿y todo esto para qué? Para la convivencia humana, el respeto a la dignidad de la persona. Y entonces él... La dignidad de la persona. La dignidad de la persona, el respeto a la integridad de la familia,
la convicción del interés general y el sentido de fraternidad. Entonces, ahí en la cena dijo, pues es el Evangelio. Y yo le dije, lo habrá copiado el artículo 3º. Entonces, es decir, es que lo humano no puedes tampoco separarlo del sentido cristiano, ¿verdad? Porque México se forma con este sentido, todo el humanismo que recibimos de nuestros pueblos indígenas, que tiene un humanismo formidable, ¿verdad? Y que se va consolidando con la evangelización, que por eso fue tan fácil en México, y que luego viene el guadalupanismo, ¿verdad? Para cuestionar, pues nos da una sociedad humanista que va creciendo, ¿verdad? Si pudieras hacer una perspectiva de lo que está pasando en México, ¿cuándo llegaremos a estar en el mejor estado humanista, políticos y la corriente de educación y todo? Yo creo que ¿100 años? No, más. Mira, yo creo que si el movimiento social, no el partido, si el movimiento social que desató López Obrador sigue funcionando y se comienza a sistematizar y a convertir en conducta pública, en ese momento México cambia. Lo que pasa es que... ¿Pero eso es viable? Espérame, Luis, te hago un paréntesis ahí, por favor, porque es que la columna de Rodolfo me dejó esa impresión donde hay un escudo del PRI que se está pintando del color de Morena. Sí, claro. O sea, y tú comienzas a ver los modelos que nos tocó vivir por nuestra edad, aunque yo soy un poco más chico que tú. Se repiten los modelos de los errores del viejo PRI. Los está retomando Morena. Entonces, yo no veo clara esa situación de... Por eso hice un distingo. Una cosa es el partido, donde ahí se ha priizado totalmente. Es justamente lo que tengo en la columna. Sí, eso es lo que dices hoy, sí. Y otro es el movimiento social. El movimiento social. Claro. Y ese movimiento social sigue vivo, y es el que llena el Zócalo y es el que apoya Es el que le da la sangre, la savia. Lo que le da social al movimiento. Claro. Y ese es un movimiento educativo, ¿verdad? No sistematizado. Por eso digo, si crece y se sistematiza, se vuelve un proceso educativo transformador. Por eso no hay que abandonarlo. Pero las personas, voy a dar nombres porque es importante. La gobernadora del Estado de México dejó construida esta parte cuando pasó por educación. A mí me da la impresión que no, que si no fue un retroceso. Sí. El nuevo secretario Delgado, que por cierto salió... Mario Delgado, que salió de la Universidad Panamericana, creo, sí. ¿no? O sea, no es precisamente de la educación oficial. Y que ya había sido secretario de Educación en la Ciudad de México. Sí, pero no veo yo el rumbo del modelo educativo de la escuela mexicana, del humanismo mexicano. Claro, yo tampoco. Entonces veo un retroceso en esa parte. Ahí es donde creo yo que este movimiento tiene que ir preparando gente políticamente, que no lo ha hecho. Pusieron encargado de eso a un caricaturista, ¿verdad? Muy bueno. Sí. Pero no formó a gente. Ahora, digamos, las instituciones de la Cuarta Transformación, las instituciones educativas, pues no se distinguen precisamente por su calidad. Le hablo, por ejemplo, de la Universidad de la Salud y las universidades Benito Juárez, con niveles
pues, académicos muy O deficientes. sea, de lo que llamamos acá las universidades patitas. Sí, las cuacuá. O sea, son universidades públicas, pero son universidades cuacuá. Sí. Pues sí, y prácticamente todas las universidades de México Son así. sí. Bueno, la UNAM, que estaba entre las 100 mejores del mundo, ya no. salió de ese Ya ranking. no. Oye, yo tuve una charla hace algunas semanas, meses quizá, con una persona que trabaja en cuestiones educativas en España y me decía, es que ustedes deberían de tomar el modelo de Suiza. Y me explicó el modelo de Suiza. Tú entras a la No es el de escuela. Dinamarca, ¿no? No, ese es el de salud. Me puso el ejemplo de Suiza. No sé, de Dinamarca, yo creo que será igual o parecido. Entran los niños a la escuela y tienen un maestro, maestra, los van viendo cómo se desarrollan, los empiezan a ubicar en su contexto y así están, creo que 9 años o una cosa así, y les van haciendo los exámenes y todo, y al final los hacen una evaluación para decir quién se va al liceo y no, pero no es liceo, tiene una palabra, el gimnasio. Sí, el gimnasio, sí. Gimnasio. Se van al gimnasio estos. Y los demás van a estudiar. Que es un poco el modelo de Japón también, ¿no? Digamos, con algunas similitudes. Carpintería, van a estudiar herrería, van a estudiar otras cosas. Ustedes no sirven para O sea, el modelo japonés también identifica desde muy pequeños. Van separando. Y van segmentando. Van separando. Entonces, tengo una amiga que vive en Suiza. Y le escribo, le digo, oye, a ver, ¿qué platicarles contigo? Sí, ¿cómo no? ¿Tú cómo ves esto? Y dice, no, mis hijos están en eso. Su hija mayor, pues, ya la dejaron entrar al gimnasio, y al niño chiquito, pues todavía está en veremos, ¿no? Pero dice, es verdaderamente impresionante porque te segmentan prácticamente desde que entras a la escuela, empiezan a evaluar si tú vas a hacer. Pero no es una segmentación, digamos, arbitraria, es una segmentación a partir de las habilidades y conocimientos, digamos, creo que tiene algún rigor. Yo no estoy diciendo que sea arbitraria, nunca he usado esa palabra. Dije, ese es el sistema y los suizos lo vienen haciendo hace más de 100 años y les funciona. En Noruega hay algo similar. Los profesores que entran con los niños de primer año, de kinder o como le quieras llamar, están hasta que van a la preparatoria. Es el mismo profesor el encargado del grupo. Entonces esa persona conoce perfectamente bien a sus alumnos, sus capacidades, sus debilidades, todo lo conocen y son los grandes orientadores de esa generación. En México no podemos tener eso. No es posible. No, ni yo creo que sea lo ideal. Sí, mira, yo di clases en Suiza, en primaria. ¿Qué no has hecho? No. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Todo está reglamentado. Sí. Y tú clasificas de acuerdo a los parámetros que te ponen. Que te ponen. Y yo digo, bueno, sí, tenemos grandes físicos que reprobaban los exámenes de física, premios Nobel, y que podían no haber sido los genios, ¿verdad? Si se hubieran sujetado a esos criterios. Son criterios externos. Yo digo que el ser humano es mucho más que eso. No sabemos, no hay definición del ser humano porque no tiene fin. Es siempre superable a sí mismo y socialmente igual. Por eso el ser humano es una mezcla entre lo espiritual y la estupidez terrenal. Claro. Sí, así es. Sí, porque somos seres limitados. Sí. Pero nuestra limitación nos permite ver para qué sí somos buenos nosotros. Oiga, don Luis Benavides, y si tuviéramos que digamos, seguir algún modelo, digamos, tomar lo mejor de un modelo educativo, ¿cuál sería el parámetro? Ay. ¿Del mundo? Sí, el parámetro del mundo, sí. Híjole. Pues tú conoces muchos modelos. ¿Cuál? Sí.
el de los Estados Unidos. No. Trump Mira. contra Harvard es un reflejo de lo que pasa realmente en el sistema educativo de Estados Unidos. Voy a parecer ridículo. La Escuela Rural Mexicana. Si volviéramos a esa visión, O sea, no tendríamos que importar nada, más bien Nada. tendríamos que ir al origen. cuando A la realidad. John Dewey fue invitado 2 veces a venir a México. Cuando conoció la Escuela Rural Mexicana, dijo, esto es lo que debíamos tener en Estados Unidos. Digo, ¿para qué me hacen venir si tienen aquí a Rafael Ramírez? Pero pues sucedió lo que siempre sucede, ¿verdad? El Voy a hablar sistema mal. chino habrá sido una copia del sistema rural de la escuela mexicana. No, porque allá hay una tradición muy antigua que ha sido modificada también por influencia occidental. ¿Ah, sí? Sí, sí, que es supeditarse al imperio. El imperio necesita esto. Yo lo viví en China. 10 millones de ingenieros en electrónica que los eligen a los mejores estudiantes de matemáticas o física, los agrupan en grupos de 50 hombres y mujeres, los cambian de ciudad, ¿verdad? Y estoy hablando de 1980, cuando se hizo ese proyecto. Y no hay laboratorios, nunca tocan un chip, todo es por televisión, ¿no? Y forma ingenieros que después van a Estados Unidos y son los más brillantes. ¿Por qué? Porque están sujetos a un imperio. Un imperio. Oiga, don Luis, si la tuviéramos disciplina, que, finalmente. digamos, que explicarle al auditorio, digamos digamos, ¿cómo podríamos definir la escuela mexicana, la escuela rural? O sea, ¿cuáles serían sus principales características, sus ejes de acción? O sea, Sí. ¿cuál sería una definición de esa escuela rural? De esa escuela rural es poner ante todo el bienestar familiar. Y eso implica Que lo que se está cuestionando en México es justamente la familia, o sea, la familia, digamos, tradicional. tradición. Pues la familia, Ujú, ujú. cualquier tipo de familia, que sean de 2 hombres o 2 mujeres, o que sea, pero que sea familia y que esté integrada. Ese tendría que ser el punto central. Punto central. Ujú, El punto central, porque si no hay familia, no hay célula celular, no hay célula social, ujú, ¿verdad? Y la hemos descuidado. ujú. Y esa célula social se agranda con los amigos, ¿verdad? Amigos de los papás, amigos de los estudiantes, y eso va formando un movimiento social. Esa sería una de las características principales. ¿Qué otras fundamentales. principales de la escuela rural? La otra que te daba no conocimientos, sino métodos. Experiencias. Métodos. Ujú. Es decir, lo importante no es que tú sepas la tabla de multiplicar, sino que sepas qué estás haciendo y cuál es el método de encontrarlo. ¿Por qué 3 por 4 da 12? Y tú les preguntas a los doctores que me tocó de matemáticas, ¿no? ¿Por qué 3? Ay, te dicen, porque sumo 3 veces. No, ese es un procedimiento. Es un procedimiento, no es un método, ¿verdad? El método es porque estamos en un sistema decimal. Y haces un grupo de 10 y te sobran 2. Y así lo escribes un 1 y me sobran 2. Un 10 y me sobran 2. Eso era la escuela rural mexicana. No necesitabas... Fíjate que yo tuve una tía, prima hermana de mi abuelo, que fue maestra rural en Atlisco, en esa zona. Y otra que fue maestra rural fue la mamá de Piñaolaya. En la escuela de Champusco. De Champusco.
Sí. Sí, mi tía era de Huaquechula, Ujú. pero era maestra rural, Claro. del siglo, principios del siglo XX. ¿Qué otra característica, don Luis, de la escuela rural? El sentido de pertenencia. ¿Pertenencia a qué? O sea, lo que hoy A los ver. chavos buscan y hacen cosas como matar a alguien por Ujú, pertenecer a un grupo. Pertenece a una tierra, un terruño. Ujú, La identidad, ¿sí? Pertenece a una familia. ujú, Pertenece a un grupo social. Y pertenece a un movimiento político. Que eso se desarrolló en la Escuela Rural Mexicana. Y cuando todo eso lo pierdes, y lo más importante es responder bien el examen que te viene de la OCDE, ¿verdad? Y eso te califica a nivel mundial. Con parámetros Ujú. que ellos definen y Ujú. con base en experiencias de otras naciones, claro. ujú, Y entonces, esto esencial, ujú. que era lo que te daba, Ya. a ver, en la universidad, si tú pasas exámenes que son de conocimiento, puedes llegar a ser un médico o un abogado o un profesionista. ¿Cuándo te preguntaron qué métodos de estudio tienes? ¿Cómo vas descubriendo las cosas? ¿Cómo vas conectando una cosa con otra? Y esos son los métodos, Ya. ¿verdad? Ajá. Y eso es lo que se aprendía en la escuela rural. Ahora, ¿cuáles tendrían que ser las líneas de acción? O sea, Pues, ya me definió las características. O sea, para llegar digamos, a esta escuela rural, ¿cuáles tendrían que ser las políticas públicas, las líneas de acción del gobierno? el artículo tercero, lo que Ujú, dice ahí, ujú, ¿verdad? El Es que lo desarrollo, demás es económico. ¿sí? Desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. ¿Qué La, significaría eso? Cambiar los planes y programas de estudio. claro, O sea, de entrada. La política pública Sí, sí. tiene que ver con las recomendaciones del Ujú, Banco ujú, Mundial, ¿eh? ujú, ujú. sí, Consultar a la Sí, sí, gente sí, sí. es un... sí, Sabes que todo Ujú, está diseñado de antemano, ujú, nada más es ujú. justificarlo, ¿no? Las eh, reuniones. sí, es muy feo hablar de experiencias personales. Cuando Bartlett iba a ser secretario de Educación, el oficial mayor, que era amigo, ¿eh? este, me habló, me dijo, le pasé su nombre al que va a ser secretario de Educación y quiere hablar con usted. Y voy a decir lo que yo pensé, ¿no? Me dijo, ¿y quién va a ser? Y me dijo, Manuel Bartlett. Dije, un policía. Ujú. Policía político, sí, sí, sí. Esa era la fama de Manuel. Sí, 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 sí. Era así, ¿no? Ujú. O sea, ¿usted no conocía a Manuel Bartlett? No, yo no lo conocía. Ah, yo pensé que ya No, eran no, amigos no, de tiempo atrás. No, no, O sea, lo conoció en la SEP. lo conocí en en la la SEP. educación. Ujú, ujú. Y llego con él el primer encuentro, un hombre que me dice, mira, somos prácticamente de la misma edad. ¿Por qué no nos hablamos de tú? Y ya comenzamos a hablar. Me dijo, mira, yo me pasó una lista, ya todos les he pedido que, que en unas 2 hojas, cuando mucho, me pongan qué tengo que hacer como secretario de Educación. Y te voy a pedir lo mismo. Ya, y como seguimos platicando, ¿no? Yo estaba entonces director del CREFAL. Y, y me dice, oye, pues tú recomiéndame un libro. ¿Qué es el Crefal, perdón? El Centro Regional de Educación de Adultos para Ok, América Latina y el ok. Caribe, Ujú, que es, bueno, lo están matando, ujú, pero es una organización de las Naciones ujú, Unidas, ¿no? ujú. Eh, ¿Y qué libro le recomendó? y le recomendé, le dije, mira, te voy a recomendar un libro eh, que creo que te va a gustar y te va a ver por dónde va la educación. Y es un libro de Conrad Lorenz. Dice Conrad Lorenz. Que si él es ya se me fue la palabra ahorita,
estudioso del comportamiento de los animales. Se me fue ahorita la palabra, la tenía aquí. Veterinario. No. ¿Zoólogo o qué? ¿Zoólogo o qué? No, ahorita me viene la palabra. ¿Y qué tiene que ver? Dije, pues sí, él estudió, sus grandes estudios fueron los gansos. Los gansos. Pero él hizo unos libros, entre ellos uno que se llama Yo estoy bien, tú también, o algo así. Y me dice, oye, qué interesante. Bueno, nos despedimos, eran como las 12. Yo me iba a ir a Pátzcuaro y dije, no, si quedé de darle ese documento, pues a ver, lo voy a hacer aquí. El resumen que le pidió. Para... ¿Qué haría como la recomendación de lo que tendría que hacer? Y pues yo me quedé, pues, y como a las 5 de la tarde me habla por teléfono, me localiza, me dice, ¿qué librazo me recomendaste? Y ya leí y voy a hacer que todos los que trabajen conmigo en educación lo lean. Me dio mucho gusto, ¿verdad? Qué bien. Bueno, no habían pasado ni 5 horas. Él mandó a comprar el libro, lo leyó, lo anotó y me habla. Yo digo, un tipo que sabe quién es Konrad Lorenz y que en este momento lee un libro, digo, no es uno cualquiera, ¿no? Claro. Y fue un descubrimiento para mí. Ya se quitó la imagen de policía político. De una gente culta, ¿no? Inmediatamente, bueno, cuando le entregué me dijo, ¿qué me recomiendas leer? Y comencé a mandarle pues lo que yo tenía de la UNESCO y todo eso. Y nada más que le gusta leer con bicolor y una regla. Sí. Marca sus libros. Marca sus libros y me echaba a perder mis libros. Yo dije, no, entonces mira, te voy a pasar la lista y los compras tú. Pero muy bien. Un tipo. Se nos fue el tiempo. Pues don Luis, un placer. Estimado y querido. No, Luis, pues yo les agradezco mucho y la verdad yo digo, hay que releer el artículo 3. Sin los agregados, ¿qué dice? Sin los agregados. ¿Cuáles serían esos agregados que lo han echado a perder? Pues leer el de Torres Bodet. Sí, porque lo comenzaron a echar a perder cuando le pusieron ahí lo de la universidad, ¿verdad? La autonomía, que bastaba que lo declararan y no poner todo de ahí. Y luego le comenzaron a añadir hasta qué materias tiene que estudiar el maestro. Que es ridículo, ¿no? Es el artículo 3 de la época de Torres Bodet. El que sacó Torres Bodet, porque es la síntesis de todo el humanismo que él bebió, pues de los grandes filósofos. De Vasconcelos. No, antes que él. Ah, claro. Antes que él, bueno, se me van los nombres, pero de los secretarios, ministros de educación que hubo desde 1908 o desde 1892, 98, cuando hicieron los primeros congresos. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Se me olvidó la palabra etólogo. Ah, etólogo. Creo que nunca la había escuchado. Gracias, Luis, muy amable. Pues al contrario, gracias. No, gracias, un placer. Y muchas gracias, doctor. Ojalá se repita. Ojalá se repita. Muchas gracias.